El SCP-498 parece ser un reloj de alarma electrónica con una pantalla LM amarilla, programado a la zona horaria central de Estados Unidos. Cuando es escuchada por un sujeto, la alarma induce un estado de alerta dementado hasta que es desactivado. Ninguno de los botones funciona, a excepción del botón de dormitar. Tampoco requiere de guía eléctrica porque puede permanecer encendido. Si el botón de dormitar es presionado, el reloj sonará la alarma 11 minutos después, por lo que se tiene que volver a presionar para repetir el proceso, ya que si no se detiene, la alarma seguirá sonando. Un estudio por la Fundación mostró que la alarma comienza con 30 decibeles y cada 10 segundos, sin que el botón de dormitar sea presionado, irá aumentando 10 decibeles. Aunque no parezca mucho, para que tengas una idea, desde los 120 comienza el dolor auditivo y un sonido de 200 decibeles es suficientemente potente como para matar a un ser humano. Se cree que el SCP-169 es una criatura marina colosal encontrada en las profundidades del Océano Atlántico y que tiene la capacidad de crear eventos sísmicos en el planeta debido a su gigantez. La Fundación apodó al SCP-169 como el Leviatán por su similaridad con la antigua criatura del mismo nombre. La criatura no puede ser contenida por la Fundación, ya que no existe tal objeto con la magnitud de este SCP, pero a pesar de esto, es observado por satélite. Se cree que actualmente la criatura es dócil, pero si este SCP se convierte en uno activo, su propio tamaño crearía tsunamis y terremotos muy poderosos, y todo sería destruido. El SCP-231 está lleno de misterios y se le conoce muy poco, ya que está restringido por la Orientación 25, el eslabón más alto de la Fundación. Se dice que originalmente el SCP-231 consistía de 7 niñas de diferentes edades. Actualmente, solo una está viva. Fueron recuperadas de un culto conocido como los niños de Scarlet King. Estas niñas están impregnadas como una temible entidad que desea emerger y destruir el universo. Las únicas maneras de que esta entidad surja es si todas las niñas mueren o dan a luz, por lo que la Fundación debe hacer un horrible procedimiento. Ese procedimiento también está lleno de secretos. Todo lo que se sabe es que este procedimiento es tan cicatrizador que el personal debe de estar psicológicamente entrenado y debe ser completamente fiel a la Fundación, ya que varios han muerto en él. El SCP-2317 es una puerta de madera y su marco, originalmente construida como una puerta de sótano para una casa de piedra rojiza de Massachusetts del siglo XIX. Al abrir la puerta, cualquier persona que dé un paso a través del marco será transportado a una realidad alterna, que en donde debajo de la tierra, de alguna manera, hay una entidad que se asemeja a un humano con cuernos en su cabeza, cubierto de escamas. Este SCP mide 200 metros de alto. Hasta el momento 6 de las 7 cadenas han sido destruidas y solo una permanece intacta. Un documento dice que la cadena se romperá en 30 años y la Fundación no podrá hacer nada al respecto. Es el único SCP que se califica como Apollyon y no hay manera de contenerlo. Significa que algún día destruirá el mundo y la Fundación no podrá hacer nada para detenerlo. Este SCP se asemeja a un ángel, pero como un ángel sería peligroso. Bueno, este SCP es tan peligroso porque cualquier entidad que se acerque en el radio de 1 kilómetro de esta criatura es asesinada o destruida inmediatamente por una fuerza desconocida de este SCP. Puede matar tantas cosas como quiera a la vez. Por ejemplo, la Fundación mandó 100 drones a la vez por este SCP y todos se destruyeron al mismo tiempo. Debido a la naturaleza del SCP-001, los procedimientos de contención no son necesarios. Debe llevarse a cabo un monitoreo 24/7 sobre SCP-001 desde una distancia segura de más de 10 kilómetros, desde una ubicación predeterminada conocida como el Sitio Cero.
La ubicación del sitio cero es solo conocida por el administrador actual de la fundación y el único agente con nivel de supervisor de la fe abrámica, asignado al monitoreo de SCP-001 desde el sitio cero. Dicho agente está autorizado para tomar cualquier acción necesaria en caso de que SCP-001 se vuelva activo, y es requerido para alertar inmediatamente al administrador y a todos los demás agentes de nivel superior si SCP muestra cualquier cambio en su comportamiento, ya que esto puede constituir el inicio de un escenario Patmos, es decir, fin del mundo de clase XK. En caso de que el SCP-001 se vuelva activo de cualquier forma, se requiere que el personal consulte inmediatamente la serie Patmos de órdenes de emergencia. Los algoritmos de decodificación para la orden de emergencia Patmos se van a mantener in situ en el sitio cero, en posesión del observador designado, y deben ser transmitidos a las oficinas de la Fundación en el evento en el que el SCP-001 se vuelva activo. El personal de la Fundación con roles vitales en una o más variantes del procedimiento de emergencia han de ser aconsejados para tomar las siguientes precauciones: mantener buenas relaciones con una o más religiones abrámicas organizadas, mantener a mano los siguientes suministros: agua bendita, un rosario, un crucifijo, alfombra de rezo u otro símbolo bendecido por un clérigo abrámico u obispo de alto rango equivalente, una copia de escrituras abrámicas como la Torá, la Biblia, el Corán y suministros estándar de emergencia en su forma portable. En caso de un escenario de arrebato premilenial, todo el personal vital deberá designar un operativo secundario de fe no abrámica. Dicho operativo secundario será informado de la ubicación de copia de designación primaria del procedimiento de emergencia y el inoculante del agente de eliminación memética, y debe ser mantenido en un estado de alerta para tomar los deberes primarios si es necesario. Como les comentaba, el SCP-001 es una entidad humanoide de aproximadamente 700 cubos de altura, ubicado en un espacio no revelado entre la intersección de los ríos Tigris y Éufrates. Las siguientes características son conocidas sobre la entidad. Tiene un número de apéndices luminosos con forma de alas que emergen de sus hombros, espalda, sien, tobillos y muñecas. Aunque una cuenta precisa nunca ha sido establecida, la mayor parte de los observadores sitúan el número de las alas entre 2 y 108, con la media establecida en 4. Un arma, posiblemente una espada o cuchillo. El arma parece emitir llamas a temperaturas que rivalizan con el sol, basado en análisis espectrográficos, aunque no parece tener efectos destructivos producto del intenso calor en el área circundante. Cualquier entidad que se acerque a 1 kilómetro de SCP-001 será inmediatamente golpeado con el arma y borrado de la existencia. Todas y cada una de las acciones hostiles tomadas hacia SCP-001 han resultado en la aniquilación del atacante, sin importar la distancia, como sucedió en el experimento de misil submarino en el Océano Índico el 26 de diciembre de 2004. El SCP-001 parece estar de pie, con la cabeza inclinada en un gesto de súplica, con la espada sostenida en ambas manos, apuntando hacia abajo frente a ella. Desde que fue grabado por el fundador hace varios años, SCP-01 no se ha desviado de esta postura. Los seres humanos expuestos a SCP-001 indican oír una voz en su cabeza, dándole una directriz a la cual los sujetos no son capaces de desobedecer. La directriz más común es olvida, lo cual resulta con el sujeto alejándose de SCP-001 sin recuerdos de haberlo encontrado. En raras ocasiones, sin embargo, se han dado otras directrices. La más famosa de estas ha sido aquella dirigida al fundador: prepárate, que según ha afirmado, formó el ímpetu para establecer la fundación y para catalogar y contener todos y cada uno de los artefactos o fenómenos paranormales o sobrenaturales que representan una amenaza seria a la existencia de la humanidad actual. Esta es la organización ahora conocida como la Fundación SCP. Los observadores han informado que SCP-001 parece estar frente a una puerta de proporciones inmensas.
Fotografías de largo alcance en ocasiones han detectado lo que parece ser una arboleda pastoral en el interior, que contiene muchas otras entidades de la misma composición que SCP-001, así como varios árboles frutales de composición desconocida. Destacan dos árboles frutales de inmensa proporción cerca de lo que parece ser el centro de la arboleda. Uno, según se observa, parece ser un manzano común, aunque el otro lleva una fruta desconocida en la tierra, descrita como el fruto prohibido.